Hablamos un poquito de economía, la FU. Dale. ¿Cómo querés que hacerme preguntas o querés que hablemos de esto que comentamos ahí al principio, de este debate sobre el déficit de cuenta corriente? Intentar entender, quizás el mainstream de los economistas dicen, ojo, esto es una señal de alarma, el gobierno y el propio Toto Caputo diciendo, hasta incluso no es tan negativo. Claro, a ver, básicamente para darle la definición de qué es esto del déficit de cuenta corriente estamos muy acostumbrados a hablar del déficit comercial, importaciones, exportaciones de bienes, es lo que informa el INDEC mes a mes. Esto es otro indicador que suma toda la cuestión de los servicios y de los giros financieros, otras cuestiones, pero básicamente es bienes y servicios, que incluye consumos en el exterior, turismo, pago de fletes o de viajes y demás. ¿Y por qué se armó este debate? Porque el INDEC informó que solo en el primer trimestre hubo un rojo en la balanza de la cuenta corriente negativo por más de 5.000 millones de dólares. Sí. Esto es en el primer trimestre, y ya hay datos hacia adelante que informa el Banco Central con una metodología similar porque computa algunas cosas diferentes, pero básicamente la tendencia es la misma, de que se había profundizado, y estamos hablando de meses donde, sobre todo en el dato del INDEC, había cepo todavía. De hecho, ayer se conoció también que en mayo, el primer mes de sin cepo para las personas, hubo casi 2.000 millones de venta de dólares para individuos, de personas argentinas que compraron dólares, sea para atesoramiento o para viajes al exterior, sumado a casi 700 de gastos con tarjeta en el exterior. ¿Y por qué es el debate? Porque el gobierno lo que dice, con un punto, si querés, de una economía que estuvo muchos años cerrada, con cepo, sin inversión, es lógico que tenga este déficit, porque lo que está planteando es, cuando ingresan capitales, cuando la economía tiene que invertir para volver a producir, volver a crecer, tiene déficit porque lo que hace es dejar de ahorrar, es decir, tener como ese superávit, ese saldo positivo, sino invertir, desahorrar, y justamente para eso es financiarse con el exterior. De hecho, esta es otra forma de ver este dato de la balanza de cuenta corriente, es cuánto ahorra o cuánto no ahorra el sector el país como un conjunto. Con el exterior, es todo lo que entra o sale del país en cuanto al flujo de divisas del país hacia el exterior. El gobierno dice, es esperable que esto ocurra porque si la economía crece, quiere decir que hay personas invirtiendo, personas consumiendo más, empresas que compran una máquina, en el campo que renuevan su maquinaria y compran un tractor, que invierten en tecnología, que gastan en traer mercadería del exterior, por eso el crecimiento de los fletes. Lo que muchos advierten es, también eso puede tener un punto. La cuestión, si querés, de luz amarilla es que no estaremos gastando esto en realidad con un tipo de cambio apreciado que estimula que viajemos al exterior y tengamos, este dato lo incluye, el boom de argentinos veranando en Brasil. Y el gobierno, ¿qué dice en ese contexto? El tipo de cambio no está mal, no está apreciado, es de mercado. De hecho, ayer un poco el ministro Caputo chicaneaba, bueno, si a vos te parece barato, andá y comprá, no hay ningún problema. Porque es cierto que flota, o sea, en claro, una banda flota. Para los individuos es de ese mecanismo. Lo que el gobierno dice es, este tipo de cambio es el que nosotros creemos que es el sustentable, porque vemos que las exportaciones de energía, del agro y de minería van a crecer tanto que vamos a tener sobrar dólares. Entonces, en ese camino lo que dicen es el que está descontado que vamos a tener, porque miren lo que vamos a lograr exportando de acá a 4, 5, 7, 10 años. Lo que muchos plantean desde la otra mirada es, ¿y no será que estamos gastando dólares a cuenta de eso que no sabemos si va a venir, que ponerle venga, pero en lugar de estar invirtiéndolo en infraestructura, productividad, nueva tecnología, más maquinaria, estamos gastando eso en viajes al exterior, como por ejemplo vimos en el Mundial de Clubes la semana pasada? Claro. Pero ahí la respuesta del gobierno sería, bueno, pero esa es la plata de la gente. O sea, claro, es el privado que decide viajar afuera en lugar de invertirlo. Claro, ahí el punto. Sí, ahí hay dos cuestiones que tienen que ver con eso. Una, el gobierno también defiende es, antes había un rojo que estaba asociado al déficit del sector público. Dice, nosotros no tenemos más déficit, entonces es una cuestión de privados. Porque estaba, por ejemplo, la energía que tenían que importar los barcos. Exacto, o porque en ese déficit había que financiarlo de alguna manera, tomaba el sector público deuda en el exterior, que implicaba después tener que hacer frente a compromisos en moneda extranjera y demás. El punto en ese sentido, y es cierto, lo del déficit energético es uno de los grandes factores que generaron muchísima disputa, e incluso muchos economistas afines al kirchnerismo critican como uno de los factores que derivaron en salida de reservas, cepo, inflación, brecha cambiaria y demás, y que generaron después sobre la inflación y al final del camino una derrota del gobierno. La pregunta en ese sentido es, ¿no será que se está incubando un problema
con el tipo de cambio como pasó otras veces en la historia argentina de corto plazo. El gobierno lo que dice es un tema de privado, nosotros no necesitamos. Lo que le retrucan los economistas que plantean esto como un problema es, ¿y dónde vas a sacar los dólares para, por ejemplo, pagar la deuda? Claro. El gobierno dice, no, nosotros vamos a refinanciar los compromisos, nos aseguramos ingreso de la plata con el fondo, más otros organismos internacionales, tuvimos el repo con los bancos, lo vamos a mantener. Sí, lo que vas a necesitar es que te baje el riesgo país para poder hacerlo. ¿Y cómo baja el riesgo país? Lo que muchos plantean es, si no acumulás reservas o no mostrás cómo vas a lograrlo, es difícil que baje el riesgo país, no vas a poder financiarte, eventualmente no vas a tener problemas del sector público para hacer el pago de esa deuda. Recordemos que el Banco Central todavía tiene reservas netas negativas por más de 4.000 millones de dólares. Es cierto, cuando llegó el gobierno eran negativas en 11.000, se recuperaron, pero todavía siguen siendo negativas. El gobierno plantea, ya compramos los dólares, no tenemos un problema para los pagos de deuda que vienen. La pregunta es a largo plazo qué pasa si no está la plata del fondo, por ejemplo. También es cierto que pienso, es inevitable, viste, en la Argentina siempre hacer comparativas con procesos históricos, que el gobierno, Caputo sobre todo, es de los que dice lo que estamos viendo no lo vivimos nunca, pero en el gobierno de Macri también tuviste en algún momento el déficit de la cuenta corriente, sobre todo 2017, ese año donde gana las elecciones, pero el dólar estaba atrasado y te generó un problema, pero el gobierno dice, bueno, pero en ese momento había déficit, no había superávit fiscal, y lo que terminó pasando finalmente es una disparada del dólar, pero en ese momento las reservas las tenías, o sea, el gobierno había ganado muchas reservas, y a pesar de tener reservas, se te fue igual. Claro, y ahí hay dos puntos pensando en lo que vos decías antes de que es un tema de privados. Si eventualmente el tipo de cambio corrige, ¿te acordás cómo pasó como vos estabas contando en 2018? Mucha gente en el Mundial de Rusia, de repente hubo una devaluación en aquel momento y gente diciendo que baje el dólar desde allá de Rusia, enojados por la devaluación corta que había habido, si comparamos con lo que pasó después. Es que si el tipo de cambio ajusta en ese movimiento del dólar flotante, como vos planteabas, eventualmente hasta 1.400, y ahí el gobierno por ahí empieza a vender reservas que hoy no tiene, o que tiene prestadas, que o tiene como prestada el FMI, como queramos verlo, digamos, pero va a tener, ahí está habilitado a intervenir. Ese movimiento implica salto en la inflación, implica suba en los precios de la energía, implica eventualmente o más subsidios o más ajustes de tarifas que más inflación. Más inflación implica que gastos indexados, como por ejemplo el pago de jubilaciones o de asignaciones sociales, vuelve a subir, impacta en el déficit. Entonces, no es solo una cuestión de privados, como plantea el gobierno, sino que tiene muchas implicancias para el resto de la economía y también para el propio plan fiscal, que es lo que el gobierno mantiene como prioridad de decir, nosotros vamos a un equilibrio fiscal y al 1,6 de superávit para este año. Entonces, son un montón de variables. La pregunta siempre, para terminar, me dicen, ¿y cuál es el problema del déficit o del tipo de cambio apreciado como tenemos ahora? No hay ningún problema per se. El problema es si no se puede sostener, si no tenés los dólares para defenderlo y en algún momento esa insostenibilidad se vuelve un problema y salta el tipo de cambio y ajusta como pasó un montón de veces en la historia argentina. Clarísimo, como siempre, Esteban Lafuente. Son las 10:31, momento del minuto de noticias del servicio informativo de Radio Continental en la voz de Sergio Monzón.